Hola amigos, hola amigas. En los anteriores vídeos vimos la historia de la Zaragoza romana y de la Zaragoza visigótica. En este vídeo hablaremos de la Zaragoza musulmana, de Saracusta y de las diversas etnias y religiones que habitaron en ella. Dicho esto, comencemos. Tras la conquista islámica de Zaragoza, muchos de los habitantes de esta ciudad van a ser musulmanes. No obstante, el grupo de los musulmanes no era homogéneo. Había muchas diferencias de estatus social y pertenencia étnica entre ellos. En la cúspide de la pirámide social tenemos los árabes. Tengan en cuenta que el Islam nació en Arabia. Alá eligió un árabe como profeta para revelar su mensaje. Dicho mensaje se reveló en lengua árabe, y fueron los árabes los que se ocuparon de expandir esta religión durante sus 100 primeros años de historia. Estos hechos hacían que los árabes se sintieran con legitimidad para gobernar sobre otras etnias que se habían convertido al Islam en fechas más tardías. Y en Saracusta, allí será, la clase dirigente fueron los árabes. Dentro de los árabes también había diferencias y etnias enfrentadas. En Saracusta la tribu árabe que gobernó en el siglo VIII fue la de los calvíes o árabes yemeníes. Estos árabes yemeníes construyeron el Alcázar de la Azuda, el cual estaba pegado a la muralla y al río Ebro. Este alcázar sirvió de residencia para el gobernador de la ciudad. Actualmente tan solo preservamos de este alcázar la torre. Los calvíes, tanto en Zaragoza como en el resto del Andalus, mantuvieron cierta rivalidad con otra tribu árabe, la de los árabes sirios o caisíes. Estos caisíes presumían de ser genealógicamente más cercanos a Mahoma. En cambio, los calvíes se jactaban de tener un pasado más glorioso que los caisíes antes del Islam, ya que estos, los calvíes, crearon reinos antiguos como el de Saba en una época en la que los caisíes eran todavía tribus nómadas carentes de organización. El momento más tenso entre los calvíes y caisíes que se vivió en Zaragoza sucedió en el 750, cuando el valí del Andalus, Abd al-Malik, envió a un caisí a Zaragoza para que ejerciera allá de gobernador. Los calvíes se rebelaron contra el gobernador caisí, llegando a derrocarle en el 753 después de Cristo. Tras la caída del califato de Córdoba en el 1038, se creó el reino taifa de Saracusta. Zaragoza llegaron a reinar dos dinastías yemeníes. La primera fue la Tuyibí, la cual reinó entre el 1018 y el 1038, y la segunda fue la Judí, que reinó entre el 1039 y el 1110. Durante el reinado del Judí al-Muqtadir, cual reinó entre el 1046 y el 1081, se construyó el Palacio de la Aljafería, la nueva residencia de los sultanes de Saracusta. A la corte de este rey musulmán acudieron multitud de matemáticos y astrónomos, convirtiendo Saracusta en una ciudad de sabios. Entre los conquistadores musulmanes tenemos a los bereberes. Estos fueron la clase baja de los conquistadores musulmanes en el siglo IX. Eran un grupo étnico originario del norte de África. Los bereberes se convirtieron al Islam con la expansión del califato omeya. Los bereberes de Saracusta vivieron en la parte extramuros de la ciudad. En el año 2001, cuando se excavó el Paseo de Independencia con la intención de construir un parking subterráneo, se descubrió los restos arqueológicos de la barriada donde vivían los bereberes de Saracusta. Aunque durante la época temprana del Andalus los bereberes estuvieron sometidos en la mayoría de los casos a los árabes, a partir del siglo XI van a ser protagónicos en la defensa contra los cristianos reconquistadores cuando los almorávides entren en la península. Estos, los almorávides, eran bereberes originarios del sur de Marruecos y mantenían una interpretación más rigorista del Islam que los árabes andalusíes. Se hicieron con Zaragoza en el 1110, derrocando al último rey judí de la ciudad. No obstante, los almorávides tan solo gobernaron 8 años en Saracusta. Zaragoza musulmana son recordados por darle el cargo de visir a Benpace. Benpace fue un sabio saracustí conocido por introducir la filosofía de Aristóteles en Europa occidental un siglo antes de que Santo Tomás viviera. A la población musulmana de Zaragoza se unieron los muladíes. Estos eran hispanoromanos o visigodos que decidieron convertirse al Islam tras la conquista islámica. La principal ventaja de convertirse al Islam era de carácter fiscal. Los dimníes, es decir, los cristianos y los judíos, eran obligados a pagar un impuesto llamado yizia, que era mucho más gravoso que el que pagaban los musulmanes, el zakat. Los muladíes llegaron a ser el grupo más numeroso en la ciudad. Ocupaban todo el espectro social. Los había de clase humilde, y otros muladíes llegaron a prosperar ocupando posiciones de relevancia.
Zaragoza, una familia muladí, los Casio, gobernó desde el 802. Estos se hicieron conocer como los Banu Qasi tras convertirse al Islam y arabizarse. Los Banu Qasi emparentaron con la Casa Real de Pamplona y llegaron a rebelarse 2 veces a mediados del siglo IX contra el emir de Córdoba. Zaragoza también vivieron cristianos. Dichos cristianos eran conocidos como los mozárabes. Aunque en el siglo VIII fueron la mayoría de los habitantes de Zaragoza, progresivamente disminuyeron debido a las ventajas fiscales que conllevaba convertirse al Islam. Según el historiador Richard W. Bullet, para el siglo XII, cuando los cristianos reconquistan Zaragoza, los mozárabes eran menos del 10% de la sociedad andalusí. También hay que tener en cuenta que muchos, aunque conservaron la fe, fueron arabizando en costumbres y lengua, llegando incluso a olvidar sus lenguas romances. Según el historiador zaragozano del siglo XVI, Jerónimo Blancas, los mozárabes de Zaragoza tenían ubicado su barrio en el noroeste de la ciudad, es decir, entre el Alcázar de la Azuda y la iglesia de Santa María. La iglesia que en el futuro pasaría a ser la Basílica Catedral de la Virgen del Pilar. También se piensa que algunos mozárabes pudieron haber vivido alrededor de la iglesia de las Santas Masas, donde actualmente se ubica la Basílica de Santa Engracia. Por último tendríamos a los judíos. Según historiadores como Sánchez Albornoz, colaboraron con los musulmanes en su invasión de la península ibérica. Esto se debe a que fueron perseguidos en la última época del reino visigodo de Toledo, y la invasión islámica para ellos supondría ser igualado respecto a los cristianos bajo el estatuto de dhimníes. Zaragoza se creó una aljama, es decir, una entidad autónoma judía. Dicha aljama, dicha judería, se ubicaba en la parte suroeste del antiguo recinto romano. El epicentro de la judería de Zaragoza se corresponde con la actual Plaza San Carlos y la sinagoga mayor ocupaba el lugar que actualmente ocupa el Real Seminario de San Carlos Borromeo frente a la Casa de los Morlanes. De la antigua judería de Zaragoza solo conservamos unos baños judíos que se ubican en el 126-132 de la calle del Coso. Allá se llevaban a cabo baños rituales judíos. En la Zaragoza musulmana hubo judíos que obtuvieron puestos de gran relevancia en el gobierno de la ciudad. El caso más emblemático fue el de Yekutiel ben Isaac. Este tipo alcanzó la dignidad de visir durante el reinado de Mundir II, cual transcurrió entre el 1036 y el 1038. Y hasta aquí el episodio sobre la Zaragoza musulmana. Os recuerdo que estos episodios los publico tanto en iVoox como en Spotify en la serie Historia de Zaragoza. Además, soy guía de la capital de Aragón. Si quisierais hacer una visita guiada en esta ciudad, sabed que ofrezco servicios de guía. Para reservar un tour conmigo, tendríais que reservar en zaragoza-tours.es. Dicho esto, un saludo y hasta otra.